Seguimos con más en la pantalla de Canal E. Vamos a tomar contacto ahora con Fernanda Layún. Ella es tributarista. ¿Cómo está, Fernanda? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a hablar, si te parece, sobre las deducciones de los empleados en relación de dependencia. ¿Qué hay que saber? Sí, es un buen momento este del año porque empiezan a aplicar las tablas nuevas del año 2025. Entonces ya sabemos que hoy un empleado que no tiene, que no está en pareja, ni tiene hijos, ni nada, empieza a pagar impuesto a las ganancias a partir de un sueldo de 2.280.000 pesos bruto, ¿no? Que Sí. en términos netos significa 1.800.000. Entonces todo aquel que ande más o menos cerca de ese sueldo tiene que empezar a pensar qué cosas puede hacer para pagar un poco menos dentro de lo que marca la norma, ¿no? Y lo que se puede hacer es informarle a la empresa, al empleador, de que se trate, qué gastos esta persona tiene y Bien. qué gastos son los que se pueden sacar, ¿no es cierto? Entonces, se pueden sacar, por ejemplo, si tuviese hijos, el valor de la cuota del colegio lo puede ayudar a bajar un poco el gasto. El tope anual es muy bajo, pero siempre hay algo que con una cuota debería alcanzarle para cubrir el gasto de todo el año. Después, si paga algún servicio en su casa, por ejemplo, de ambulancia o alguna otra cuota médico-asistencial, porque puede ser que la pague porque vive con padres o con alguien más grande, Claro. entonces eso también da origen a una deducción. Si paga una hipoteca, entonces los intereses de esa hipoteca, si es una hipoteca sobre la casa en la que vive, ¿no es cierto?, también dan origen a un gasto que baja el impuesto a las ganancias. Si hacen donaciones a entidades reconocidas como exentas, como el típico ejemplo de Cáritas, o en general todas las entidades vinculadas con la Iglesia están registradas formalmente y entonces parte del gasto ayuda a bajar el impuesto a las ganancias. Bien. Entonces uno lo que tiene que hacer es informar y decir, bueno, pagué tanto, no sé, 5.000 pesos, pagué a Caritas con la tarjeta de crédito y demás, entonces el empleador se encarga solo de hacer la deducción. ¿Qué otra cosa? Si paga alquileres y el dueño paga alquiler del lugar donde vive, ¿no?, de la casa de habitación, y quien le alquila la propiedad le hace factura, entonces puede informar el monto del alquiler, el número de la factura, la quit de la persona que está facturando, y eso da lugar a una deducción. Si tiene personal de casas particular, digamos, empleada o empleado o empleada doméstica, entonces puede informar el valor del sueldo que le paga, más el aporte de las cargas sociales que se pagan, que se paga por una boleta de ARCA y demás, y eso también da lugar a una deducción. Bien. Y después hay otro tema que recién se deduce o impacta en el impuesto a las ganancias una vez al año, que son los gastos médicos que no están cubiertos por la obra social o por la prepaga. Eso es Entonces, importante también. eso es importante y suma un montón, porque Claro, eso claro. suma al médico, suma al psicólogo, suma al odontólogo o odontóloga. No cubre farmacia, no cubre medicación, pero sí atención de los profesionales. Entonces, kinesiólogos y demás, sean los propios o los de los hijos, de las personas que están a cargo o de la pareja que no trabaja, todo eso se puede informar y tiene un tope, pero ayuda a bajar el impuesto a las ganancias y uno lo puede ir cargando en la página en la web de AFIP o de ARCA ahora, y va a tener impacto a fin de año o en febrero del año que viene, pero el impacto en algún momento en definitiva lo tiene. ¿Se podría llegar en algún momento a agregar los medicamentos con lo caro que también están, con los aumentos que tuvieron? Sí, lo que pasa es que el gobierno ha sido restrictivo en todo lo que es, los gobiernos históricamente han sido restrictivos en todas las cosas que se pueden descontar para el cálculo de ganancias, y los medicamentos nunca estuvieron en esa lista. Claro. La verdad es que no sé por qué, porque se pone todo lo que es honorarios, pero no se pone lo que es medicación. Supongo que es como más difícil asociar al medicamento con la persona que lo está declarando, ¿no es Claro, cierto? claro, Porque sí, yo seguro. podría llevarme la factura de otro. Así Pero es. eso nunca estuvo. Bien, ¿qué pasa con con el impuesto a las ganancias a los jubilados? Hay una parte muy pequeña, ¿no? Un mundo muy reducido que los paga. Sí, es un mundo reducido porque muchos de los jubilados, o sea, para como jubilado llegar a estar en estos valores del impuesto a las ganancias, la mayoría no entra, digamos. Claramente la mínima está Claro, fuera claro, de no. los mínimos de impuesto a las ganancias. Y después de los que cobran cifras buenas,
muchos hacen juicios para no pagar, diciendo que la jubilación no es ganancia, que el caso prototípico es el de Cristina Fernández de Kirchner, que ella hizo juicio por la jubilación y por la pensión, alegando que la jubilación no es ganancia, con lo cual no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo porque entonces habría que modificar la ley del impuesto a las ganancias, porque la ley del impuesto a las ganancias dice que es ganancia todo ingreso que yo obtengo y a partir de ciertos montos, digamos, se calcula de distinta manera y no dice que si yo soy maestro entonces tiene un tratamiento distinto o si soy jubilado tiene otro tratamiento. Claro. Pero bueno, bajo ese esquema y hay muchos que hacen ese tipo de juicios y después otros que ganan muchísimo, que tienen sueldos muy altos porque siempre están vinculados con el sueldo de la actividad, es todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Y entonces, como el Poder Judicial hasta el año 2017 se consideran todos fuera del impuesto a las ganancias, y eso por más que se trató de torcer, nunca nadie lo terminó de torcer, aún todos los jubilados de antes y aún los de ahora hacen juicio y llevan el sistema, el tema al sistema viejo. Entonces, en definitiva, ninguno paga, ni los que están en actividad ni los que están jubilados. ¿Crees que así que sí? Deben, la verdad que no existe información acerca de cuántos jubilados son los que pagan, pero no. Sí, bueno, pero debe ser un número muy reducido, ¿no? Por eso te preguntaba, no es un tema del cual se habla mucho. ¿El piso se podría llegar a modificar, Fer? ¿Qué pensás después de...? Técnicamente, de acuerdo a cómo están las normas, el piso se vuelve a modificar para el segundo semestre del año. Para el segundo semestre. Así es como está escrita la ley, con lo cual sería difícil que se modifique y no creo que haya mucha presión por el tema de que como las tasas de inflación no están siendo tan altas, claro. Entonces debería haber como la modificación tendría que venir por otro motivo, por querer cambiar el régimen, por querer cambiar el impuesto a las ganancias de fondo, por otra cosa, pero no por el régimen habitual al que estamos acostumbrados, que es la actualización periódica. Bien, bueno, vamos a ver entonces qué ocurre en la segunda mitad del año. Ahí estaremos analizando toda la información. Fernanda, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Hasta luego. Fernanda Layún, tributarista, pasaba por la pantalla de Canal y nosotros seguimos con más.